Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hermanos, el día de hoy queremos hablar de un tema que ha generado mucha discusión, digámoslo así, dentro del mensaje de la hora, dentro de nuestra comunidad. Hay creyentes, hermanos, que afirman que solo el profeta puede interpretar la palabra de Dios. Hoy estamos en un nuevo Hablemos Claro y tenemos al hermano Moisés Hernández de Venezuela, administrador de la página El Mensaje de la Hora en YouTube, Facebook. El hermano Moisés eh, estará con nosotros para poder hablar de este tema, para poder aclararlo. Para comenzar, hermano Moisés, bienvenido al programa. Adelante, salude. Hermano, Dios le bendiga. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Un gran chalón. Me presento, el hermano Moisés Hernández, administrador del canal de YouTube El Mensaje de la Hora, y extracto del mensaje nos puede buscar ahí en Facebook. Y si no sabe cuál es, porque hay muchas páginas, bueno, ahí tenemos de fondo de pantalla o de perfil la espiga, y ahí nos puede conseguir. Ahí estamos subiendo los extractos, hay testimonios, hay muchas cositas buenas que van a servir para ustedes de bendición, pues, y para todo hermano. Esa es la idea, compartir el mensaje, ¿me entiendes? Porque ese es el punto de esto. No es que el hombre sea exaltado, sino que toda persona que vaya a nuestra página o a nuestro canal sea edificado y coma del maná escondido que solamente la novia puede ser alimentada y puede ser de bien para ella. Entonces, tenemos aquí a nuestro hermano Ever. Bueno, que Dios lo bendiga. Saludos, hermano Ever, desde Venezuela. Es un placer hablar con usted, hermano. Bueno, no soy un gran, como dicen muchos por ahí, teólogo de la palabra, pero usted sabe que una persona que diga que tenga tantos años en este mensaje y diga que no tenga que expresar nada, se constituye mentiroso, hermano, porque Dios tiene y siembra una cosa, o siembra cada cosa, o sea, ¿cómo explicarle? Siembra una semillita en cada persona. Y toda persona que viene a Dios siempre tiene algo de qué hablar. Y el Hijo de Dios no tiene otra cosa más de qué hablar sino de la palabra. Ahora, estos medios, yo siempre he opinado que nosotros no debemos, la novia no debe debatir para ver quién tiene la razón. Siempre he opinado que nosotros no estamos llamados a razonar, sino a creer la palabra de Dios. Porque es así, porque yo siempre digo esto: ¿cómo nuestra mente finita puede entender a un Dios de una mente infinita? ¿Cómo nuestros pensamientos finitos pueden entender a un Dios de pensamiento infinito? ¿Me entiendes? Entonces es algo tremendo. Pero ¿sabes qué? La revelación impacta. La revelación, cuando al profeta le hicieron esa pregunta, o en pregunta y respuesta de los sellos, él decía, cuando se llegó la pregunta del vino y el aceite, él decía, usted puede notar, o usted se puede dar de cuenta que el aceite representa siempre en las escrituras del Antiguo Testamento al Espíritu Santo. Y el vino, aquella noche cuando estaba ya en aquel cuartico, expresándolo con mi propia palabra de lo que leí, él decía, cuando aquello vino a mí, el vino representa el estímulo de la revelación. Bueno, bajo ese mismo concepto nosotros estamos aquí por estos medios, porque estamos estimulados de la revelación, y por eso queremos compartir esto con ustedes, no en forma de debate o de ver quién tiene razón, porque la razón la tiene la palabra, no el hombre. Pero yo creo que si una persona tiene que hablar de acuerdo. Primero, si somos creyentes de este mensaje, tiene que hablar de acuerdo a este mensaje y de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hermano Abel, dígame, cuénteme. Seguimos. Sí, hermano. Entonces, sí, es un tema bastante delicado, hermano, porque es polémico. Es polémico porque hay dos sectores dentro de la comunidad del mensaje de la hora.
está el sector, hermano, que afirma que Dios revela su palabra a través de un profeta, que toda revelación divina viene a través del profeta y que la correcta interpretación viene del profeta. Y está un grupo, hermano, siempre en la comunidad del mensaje de la hora, que hace una distinción y dicen ellos, miren, realmente William Branham no enseñó que el mensaje predicado, que, la, que el único que va a interpretar la palabra es el profeta. Dicen ellos, no exactamente, el hermano Branham nunca enseñó que Dios le da al profeta el derecho único de poder interpretar. La verdad, dicen ellos, nunca enseñó eso, porque hay otros ministerios y los otros ministerios también enseñan y explican la escritura. Entonces, en ese sentido, hermano, estamos acá dentro del mensaje de la hora predicado por el profeta de Dios, William Branham. Como le repito, un sector sostiene que únicamente el profeta puede interpretar la palabra. Otro dice de que no. Cuando se analiza doctrinalmente el tema, lo que el hermano Branham me enseñó de manera completa, esa afirmación de que solo el profeta puede interpretar la palabra, entonces debemos llegar a saber si esta afirmación no es exactamente correcta o es correcta, hermano. Entonces, creo yo, hermano, su postura es de que solo un profeta puede interpretar la palabra. Adelante, hermano, háblenos de su postura en esta polémica. Bueno, mi postura, como usted dice, yo la voy a basar en una escritura. No hará nada al Señor sin que primero se lo revele a sus siervos los profetas. Okay. Creo que es Amós 3, si no me equivoco. Déjame buscar aquí la Biblia, hermano. Tiene un poquito aquí. Amós 3:6, Amós 3:8, Amós 3:6. Creo que es Amós 3:6. 3:7, hermano. Amós 3:7 declara, porque no habrá Ajá. nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Correcto. Ahora quiero tomar como decir, un párrafo del mensaje. Amén. Porque voy por la Biblia y voy por el mensaje. Amén, hermano. Solamente eso, ok. Y todos los hermanos que nos van a escuchar, ya van. El profeta está hablando aquí, en el párrafo 261, el mensaje lo ungido el tiempo del fin. Creo que este es un mensaje muy conocido y muy relevante entre el ministerio del hermano Branham. Él predicó ese mensaje en el año 65, unos meses antes del partido. Pero precisamente en el párrafo 261, él dice esto. Apocalipsis 10 dice, en los días de la voz del séptimo ángel. Ahora, esto va con los creyentes del mensaje. Los creyentes del mensaje han identificado cuál es ese ángel. ¿Me entiende? Usted sabe cuál es ese ángel según Apocalipsis 10. Ahora, recuerden, la séptima, la edad de la iglesia de la Odisea, la voz de ese ángel, cuando esa edad de la iglesia se haya denominado y convertido en una edad de la iglesia, cuando ya esté en su organización pentecostal, cuando el mensajero a esa, ¿qué fue cada mensajero? ¿Qué fue Martín Lutero? Una reprensión al católico. ¿Qué fue Wesley? Una reprensión a aquellos luteranos. ¿Qué fue Pentecostés? Una reprensión a los demás. ¿A dónde se ha ido la vida ahora? Lejos de la organización. Ya no es cáscara, pero es el grano. ¿Qué es? Una reprensión a los pentecostales. ¿Ven? Para cumplir la escritura de esta hora. Ahora yo me hago una pregunta. ¿Cuál es la escritura de esta hora?
¿Me entiendes? A la que el profeta se refiere. Es tremendo. Lo captan. ¿Ven? Ahora, noten, en el mismo día, cuando este mensajero, ve lo que dice aquí el profeta, no cuando él primero comience, sino cuando empiece a declarar su mensaje. Ustedes como creyentes del mensaje, ustedes saben cuál es ese mensaje, el cual, ustedes saben cuál es ese mensaje, hermano, que nos están escuchando. Ese es el mensaje del cual todos ustedes nos alimentamos, el mensaje de la hora. ¿Ven? El primer jalón, sanidad divina. El segundo jalón, profetizando. Tercer jalón, la apertura de la palabra, los misterios revelados. Y el profeta dice, nada, no hay un orden más alto para revelar la palabra, sino por profetas. Pero la única manera que el profeta puede ser vindicado es por medio de la palabra. Y recuerden, el tercer jalón fue la apertura de esos 7 sellos para revelar la verdad oculta que ha sido sellada en la palabra. Lo ven ustedes y dice, la congregación dice amén. Entonces, ¿qué pasa? Que de esa base es donde estamos sacando, o sea, o estamos tratando de hablarle acerca del título que si solamente los profetas, o en este caso, el profeta de esta edad, como todos reconocemos, de esta edad de la Odisea, profeta mayor, solamente él tiene la interpretación. Y de acuerdo a lo que estamos leyendo, yo creo que solamente al profeta se le fue dado la interpretación de esos 7 sellos, de esas edades de la iglesia, incluso en cuál es la atracción al monte. Le voy a llamar la atención a este mensaje. ¿Cuál es la atracción al monte? No sé si ustedes leyeron esa parte cuando el profeta iba, que él decía, y 7 ángeles estaban parados de allí, delante de mí, y me levantaron. No sé si el hermano está escuchando cuando el profeta cuenta esa historia ahí en cuál es la atracción al monte. Y después dice que tenía que ir porque esos sellos iban a ser revelados. Entonces, nadie podía. ¿Por qué? Porque esos misterios estaban ocultos por muchas edades, pero tenía que aparecer Malaquías 4:5, Malaquías 4:5, un profeta que traía un mensaje que haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Me entiendes? Ese era un mensaje de qué, hermano? Restauración. Un mensaje de restauración, porque aquellos reformadores y aquellas personas de la antigüedad dejaron muchas cosas inconclusas, que solamente el profeta de esta edad tendría la interpretación divina de la palabra, como él lo dice, no hay un orden más alto para interpretar la escritura, sino por profeta. Y recuerden que el profeta dice en las edades de la iglesia, en resumen, creo que la edad de Sardis dice que en todas las edades del ministerio se desvía, pero luego Dios envía un profeta para que vuelvan a la palabra. Yo creo que ese profeta vino y yo creo que él se fue, pero su mensaje de restauración está. ¿Para qué? Para que usted y yo entremos en la manera provista por Dios. Porque es tremendo, hermano, porque si la interpretación quedara a base de cada persona o de lo que la persona dijera o de un grupo, entonces tendríamos una confusión. Y nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento nunca fue de esa manera. Siempre Dios, el pueblo se desviaba y Dios levantaba el profeta para que el pueblo volviera a la palabra, porque esa fue su manera provista por Dios. ¿Me entiende? Ahora, yo quiero hacer un énfasis aquí. No estamos discriminando a nadie. Si usted tiene un ministerio de evangelista, siga haciéndolo mejor para el Señor. Siga predicando. Si usted Dios lo llamó como pastor y usted siente que que el Señor lo llamó para una obra, haga lo mejor que pueda. Pero eso sí, apunte al pueblo a la palabra, que eso es lo más importante. Lo digo así porque vemos que muchas personas se han levantado con oficios, ¿me entiendes?, de ministros que han tratado de implementar un nicolaísmo. ¿Y qué es un nicolaísmo? Es cuando usted quita el liderazgo del Espíritu Santo y entra el liderazgo del hombre en las iglesias. Y por eso es que la cosa ha decaído. Si no, pregúntale a los pentecostales,
por qué el profeta le hablaba muy fuerte? No era ni siquiera el profeta, no tengo nada en contra de esas personas. Ellas son personas buenas, hay gente buena ahí, pero es el sistema que lo ha arropado. El mensaje no está denominado, sino que muchos han tratado de denominarlo con credo, con interpretaciones, pero tenemos que volver al original. ¿Por qué? Porque Él haría volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. ¿Entiendes? Entonces, entre la primera venida y la segunda venida tenía que venir una restauración. ¿No es así, hermano? No tenía que venir una restauración entre la primera y la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque Malaquías 4 tenía que aparecer la escena. Ahora, no fue un hombre que habló de eso, sino que el Señor le dijo, a la verdad Elías vendrá primero. O sea, le estoy hablando con personas del mensaje que entienden lo que significa esa escritura, porque muchos no van a entender esa escritura si me están escuchando. Pero lo que yo quiero es plasmarles la importancia de un profeta en este tiempo, en la escena. Ah, hermano, pero es que el profeta se fue. Está bien, pero Pablo también se fue. ¿Y acaso lo que dice Pablo no es importante para nosotros? ¿O acaso esa palabra que habló el Espíritu Santo a través de Pablo pasó? La Biblia dice que mis palabras, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, las palabras que habló el Espíritu Santo a través de Pablo siguen vigentes. Las palabras que habló el profeta, el Espíritu Santo a través del profeta siguen vigentes. Claro que sí. ¿Me entiendes? Porque se nos fue prometido para esta edad y nosotros no somos los que resonamos la palabra, ni los que retrocedemos, sino los que avanzamos y los que creemos en la palabra. Porque para nosotros es la promesa, hermano. Esta promesa, y uno tiene que darle a los hermanos que están escuchando, que van a escuchar, uno tiene que darle gracias a Dios que uno ha captado esto. Y no porque lo sabemos, porque yo siento algo, hermano. Por eso, porque yo digo esto. Usted sabe que quizás voy a ser malinterpretado en lo que voy a decir. Hay personas que dicen que la revelación, o sea, hablando del ministro, del pastor, tiene que venir a ellos y después ellos se la pasan al pueblo. Para mí eso está errado. O sea, yo creo que el pastor tiene una gran labor en la iglesia y es de buscar y traer alimento, ¿me entiendes? A la oveja. Pero en cuanto a revelación, si el ser humano dependiera de la revelación del hombre, entonces estaríamos perdidos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque la revelación viene al hombre directamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela. Dígame usted, explíquele a un hermano el bautismo bíblico, la unidad de Dios. ¿Por qué no lo entienden? Porque a ellos no se les ha sido revelado. ¿Y por qué usted lo entiende? Porque a usted se le ha sido revelado. Entonces eso es individual, ¿me entiende? Entonces eso es entre Dios y el hombre. Y eso es lo que yo les quiero explicar con respecto a esto. Bueno, hermano Eve, tiene la palabra. No sé. Sí, lo estamos escuchando, hermano. Este es un tema, le comentaba, es bastante polémico porque se puede abordar de dos lados. El lado del mensaje de la hora, el sector que dice que únicamente el profeta puede interpretar la palabra, y el otro sector que analiza doctrinalmente lo que el hermano Graham me enseñó de manera completa y afirma que eso no es exactamente correcto en los términos que algunos hermanos están diciendo de que solo el profeta puede interpretar. Le voy a explicar lo siguiente. El hermano Branham enseñó algo. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, hermanos, de que la enseñanza del profeta, él nos enseñó que la revelación original de la palabra viene por el ministerio profético. Amén. Entonces, basado en este patrón bíblico, el hermano Branham me enseñó que Dios revela su palabra a un profeta, que el profeta lo declara al pueblo. Y la escritura que citó el hermano Hernández de Venezuela, Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, nos pone claramente ya en el tema. Por eso
el hermano afirmaba que las grandes revelaciones de las escrituras, como los sellos, debían venir por revelación divina y no por teología. Entonces, tenemos un ejemplo claro de lo que el profeta recibió. El hermano Hernández lo dijo, de Venezuela, dijo los 7 sellos en 1963. Pero el punto acá de polémica es que el hermano Branham no enseñó que solo el profeta pueda interpretar la palabra. Voy a tomar yo la postura de este sector que dice que no enseñó el hermano Branham de que solo él podía interpretar la palabra, la Biblia. Recuerde, interpretar significa entender correctamente el mensaje, descubrir lo que quiso decir el autor original. Dios significa que, ¿y qué significa ese mensaje para las personas? En otras palabras, hermano, interpretar. En muchas predicaciones el hermano Branham explicó que el ministerio quíntuple tiene autoridad para enseñar la palabra. Interpretar significa explicar o entender correctamente el mensaje. Entonces, si el ministerio quíntuple también tiene autoridad para enseñar la palabra, en base a lo que dice Efesios 4:11, que menciona ministerios como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, el propósito de estos 5 ministerios es perfeccionar a los santos para edificar el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, lo que tenemos que ser claros en este tema, hermano Hernández, es que el profeta es el que trae la revelación, pero el ministerio quíntuple, pastores, maestros, enseñan y explican esa revelación. Como quien dice, interpretan también. Entonces, el hermano Branham incluso dijo varias veces que los pastores son responsables del alimento que consume la iglesia. Ahora, con respecto a esto, hermano, y yo creo que vamos a entrar en este punto para que usted pueda entrar en una segunda intervención, y es el punto de que, ¿de dónde surge la idea, hermano, de que solo el profeta es el único que puede interpretar la palabra? He anotado 3 razones acá dentro de lo que es la comunidad del mensaje de la hora, que qué es lo que está pasando. Mire, la reacción de la comunidad del mensaje de la hora, del mensaje traído por William Branham, reaccionando contra la teología denominacional. El grupo que reacciona contra la teología denominacional, muchos creyentes del mensaje rechazan las interpretaciones teológicas tradicionales y ellos dicen, la única interpretación correcta es la del profeta. Esa sería la primera razón por la cual la comunidad, algún sector cree de que solo el profeta puede interpretar la palabra. El punto número 2, la confusión entre revelación e interpretación. No es lo mismo, hermano, revelación, porque la revelación viene de Dios y Dios le da revelación al profeta y luego el profeta la trae al pueblo. Pero interpretación implica explicar o enseñar la palabra. Entonces, explicar y enseñar la ejercen los 5 ministerios de Dios. Y el tercer punto, hermano, la protección contra falsas doctrinas. Cuando la comunidad misma se quiere proteger para que no entren esas falsas doctrinas, algunos piensan que hay que limitar la interpretación al profeta para evitar errores, para que usted no reciba errores, solo escuche al profeta. Manténgase solo con la interpretación del profeta, así los errores doctrinales no van a entrar. Estas 3 razones son las que
dan la idea al sector de que solo el profeta puede interpretar. Pero si somos cuidadosos, hermano Hernández, interpretar es explicar y enseñar. Y los otros 5 ministerios hacen eso, hermano. ¿Qué podríamos agregar en su segunda intervención, hermano? Adelante. Bueno, hermano, creo que dijo que interpretar significa explicar y enseñar. Y Ok, entender, sí, correctamente la ok, palabra, bien. correcto. Y también dijo que no solamente estaba, como decir, la interpretación estaba aplicada solamente a un profeta, sino que él también el ministerio, si no me equivoco, el ministerio quinto, pastor, evangelista, profeta, maestro, también podía ejercer Amén. ese, ¿cómo decir? Pero le voy a decir algo aquí. Es la interpretación de la palabra, La correcto. interpretación, la interpretación de la palabra. Pero le voy a leer algo aquí del mensaje, porque hay que ser un Adelante, hermano, poquito, adelante. muy. Le voy a leer a los hermanos para que los que van a escuchar esto, las realidades infalibles del Dios vivo, predicado en el año 1960, dice, párrafo 91, y hace unas noches alguien dijo bajo el discernimiento, hermano Branham, está correcto, pero en cuanto a su teología, él está todo bocado. Cualquiera persona, y el profeta dice, cualquiera persona, si solo supiera que la Biblia enseña que la misma palabra profeta significa un intérprete divino de la palabra. O sea, que esa palabra de interpretación, o sea, la palabra profeta significa intérprete divino de la palabra. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Yo creo, y Dios perdóname porque no me gusta, no hago esto para debatir ni para saber quién tiene la razón. En esa parte trato de ser lo más humilde posible porque yo creo que si en cuanto a revelación, Dios y el hombre, siempre ha sido así, ¿me entiendes? Porque muchas personas salieron, por decirlo así, muchas personas se bautizaron en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo le metí la revelación, no. Yo simplemente fui un portavoz, pero el Espíritu Santo se encargó de allí como decir, de afianzar esa escritura o de afianzar esa revelación en su corazón, como a Pedro. Pero yo creo que, hermano, si la cosa es así, entonces, ¿bajo cuál ministerio? Porque cada ministerio, o de los que yo he escuchado, no voy a decir nombre, ¿me entiendes? Tienen una postura diferente. Y si se supone que son intérpretes o pueden interpretar la palabra, no hay dos interpretaciones. Tiene que venir una sola interpretación. Y cada quien tiene que dar solamente lo que dice. Si yo digo que es azul, el otro tiene que decir azul. ¿Me entiendes? Porque el Espíritu Santo que está en mí está en él. Y él no me va a guiar a decir otra cosa que no sea la palabra azul. Pero sabemos que el ministerio de profeta lo tenía era el hermano Branham. Entonces, yo creo que si yo, Moisés Hernández, no tengo el ministerio de profeta, ahí no entra eso para mí, en lo personal. ¿Me entiendes? Ahora, yo digo algo. La Biblia dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Apocalipsis 17, hermano, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el profeta dice, cuando él comenzara a declarar su mensaje, los misterios o el misterio de Dios sería consumado. Mi pregunta es, en este tiempo, el ministerio quíntuple, apartando el profeta, tiene que venir algo tiene que venir a declarar algo o a interpretar algo que el profeta dejó inconcluso, cuando la Biblia dice que en los días de la voz de ese ángel, el misterio de Dios sería consumado. Esa es mi pregunta. Pero entonces yo digo algo. Si es así, entonces la cosa entonces, si es así que ellos están correctos, entonces no cuadra con la palabra. Y el profeta dice, recuerde esto, hermano Eber,
El profeta dice que hasta un sueño uno tiene que filtrarlo por la palabra. ¿Me entiendes? Y el hermano Branham filtraba los sueños por la palabra. Porque es que, hermano, no se trata de mí y de usted, se trata de mi alma. Y si una persona se agarra de algo que yo diga y no es así, ¿para dónde va esa persona? Ya usted sabe para dónde va. ¿Entiende? Entonces, yo lo que opino de acuerdo a este ministerio es que este ministerio tiene que venir de acuerdo a, le voy a leer a una escritura aquí, esa es otra cosita más. Efesios 2:20, mi hermano. Efesios 2:20. Efesios 2:20. 2:20. Gracias, Señor, porque me recordaste esa escritura. Si no me equivoco, habla de un fundamento. Efesios 2:20, hermano, dice, enseña que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular o principal. Sí, edificado sobre, aquí lo conseguí, dice así, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Ahora, yo me pregunto, y yo quiero que ustedes analicen, dice sobre, no dice bajo. O sea, es como usted va, por ejemplo, cuando usted va a construir una casa y usted llega y compra un terreno y usted ve, oye, me gusta ese terreno. Usted ve que ahí hay una fundación. Ahora, usted no va a empezar a pegar los bloques debajo de esa fundación que está allí, debajo de esa losa, debajo de esa columna. No, ahí hay una fundación. Usted lo que tiene que empezar a pegar bloques. O sea, usted está edificando sobre eso. ¿Por qué? Porque eso es algo fundamental, eso es algo fuerte. Ahora, en este tiempo, aplica lo mismo. Nosotros tenemos que fundamentar sobre ese fundamento que dijo el apóstol Pablo, que dijo el apóstol Pedro, que dijo Santiago, que dijeron todo. ¿Por qué? Porque esas personas, ¿por quién fueron inspirados? Por mí, por el Espíritu Santo. Y lo que dijeron que, primera de Pedro, creo que dice, segunda de Pedro 1:20, o primera de Pedro, que dice que nunca la profecía fue traída. Dios mío, ayúdame con esa cita ahí, hermano. Usted sabe más o menos, porque a veces se me va la escritura. Ajá. ¿Cuál cita, hermano? Repítala. Segunda de Pedro, creo que dice, o primera de Pedro 1:20, que dice que nunca la profecía fue traído por labios humanos, algo así, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Aquí la tengo, hermano. Segunda de Pedro 1:21. Ajá, dígamelo. Dice, Léalo. la cual establece que la verdadera profecía bíblica no se origina en la mente o voluntad o iniciativa humana, sino en su lugar los santos hombres de Dios hablaron impulsados, guiados por el Espíritu Santo. Ok, entonces, si hablaron guiado por el Espíritu Santo, lo tenían. Entonces, ¿pudo hablar algo Pedro que no estaba de acuerdo con Pablo? No, jamás y nunca. Ellos tenían el Espíritu Santo. O sea, lo que usted ve en este lapso, en este tiempo apostólico, era la manifestación del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Era Dios manifestándose, porque había una escritura que dice que no lo dejaré huérfano, sino que enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Y después dice, ahora le han visto. No recuerdo esa escritura, creo que está en Lucas o en Juan. Entonces, ¿qué pasa? Si el Espíritu Santo vino a ellos para hablar, ellos tenían que hablar. O sea, esta es otra cosa. La revelación vino a ellos. El Espíritu Santo estaba en ellos. La revelación vino a ellos y ellos fueron los que colocaron el fundamento. ¿Sí o no? Ellos fueron los que colocaron el fundamento a través del Espíritu Santo, por supuesto, porque fue traída por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos queda en esta edad? Nosotros tratar de interpretar, tratar de razonar como hizo Eva, sí, para ver la serpiente, o tratar de creer la palabra. Señor, yo no lo entiendo, no entiendo esto es muy fuerte para mí, y entiendo que no te puedo entender porque mi pensamiento es muy finito, pero yo confío que en tu tiempo el Espíritu Santo, como creyente y como novia, me va a revelar eso que yo no entiendo. Esa es la actitud de un cristiano. No decir cosas muchas veces que pueden salirse de contexto
y tratar de traer un público a uno, ¿me entiendes? Para que crea esta postura y para hacerle ver entender que el otro está errado. Ese no es el objetivo de la palabra. El objetivo de cada ministro en este tiempo tiene que ser, ¿me entiendes? Llevar a la congregación a delicados pastos. Recuerde, somos ovejas y también recuerde, una oveja no se puede comer todo tipo de alimento. Ella es delicada, ¿me entiendes? Pero lo que tenemos en este tiempo no está pasando de la manera que tiene que pasar. Y por eso es que uno tiene que ir al original. El profeta lo dice en las instrucciones de Gabriel a Daniel o las 70 semanas de Daniel. Esa es una serie de 3. Las instrucciones de Daniel, de Gabriel a Daniel, las 70 semanas y el propósito sextuple. Son 3, es una trilogía pues, de ese mensaje. Y el profeta dice, olvídense de sus ideas metodistas, bautistas, presbiterianos. Él dice, Dios nunca bendició a Israel fuera de su tierra. Lo dice, hermano. Ahora yo lo pudiera, déjame buscarlo aquí. Vamos a buscarlo aquí. Sí, porque no me gusta hablar acortado. Yo tengo una mente muy, sí, que a veces se me olvidan las cosas, hermano. Vuelvan a lo original. Aquí se lo voy a conseguir. Dice, creo que es este. Yo entiendo que el párrafo 92, no es este, pero ya me salió este. Yo entiendo que él enviará a Elías antes que venga ese día en el tiempo del fin. Y él tendrá un mensaje. Y ese mensaje ya está. ¿Elías vino? Sí vino. Usted entiende lo que yo le estoy diciendo. Que volverán los corazones de los hijos a los padres y lo llevará de vuelta al original. O sea, regresar al principio otra vez. Aquí está, lo conseguí. Párrafo 133, las instrucciones de Gabriel a Daniel. Ve lo que viene el profeta hablando. Párrafo 130, vamos a leer que dice, ahora para terminar, es un hecho que Dios lidia con Israel solamente cuando ella está en su patria. Tomemos cuando Dios, Abraham dejó la patria y se fue a Egipto. ¿Qué sucedió? Él se apartó de la voluntad de Dios y no fue bendecido hasta que regresó a la patria. Y dice, Dios no lidió con él ni una sola visión, nada más hasta que él regresó a la patria. Miren a Israel, cuando fueron enviados a Egipto, 400 años, ni un milagro, ni una señal, ni una sola cosa aconteció entre ellos. Nada registrado en la historia del libro. El mismo 99, ir a la iglesia, ofrecer el cordero, rezar un Ave María o lo que fuere, y regresaban al año siguiente de esa misma manera. Los sacerdotes todos discutían, el rabino fulano de tal, escogeremos al rabino fulano de tal, él tiene una mejor educación, él sabe más sobre los egipcios, y cuando menos pensaban, los egipcios y todos ellos eran la misma cosa. Y él dice aquí, vea hermano, párrafo 132, eso mismo le ha sucedido a la iglesia. Todos hemos terminado siendo metodistas o bautistas o presbiterianos y logramos un grado de Hartford, logramos un grado de Wilson, logramos un grado de algún otro lugar o de Bob Jones. Nosotros obtuvimos un bachiller en arte o tuvimos un DD, un LDD o alguna otra cosa. Y el profeta dice, ¿a qué ha llevado todo esto? A una cantidad de insensatez. Es de la manera como fue en Egipto. Y Dios nunca lidió con Israel hasta que él llegó a su patria. Escúcheme, párrafo 133. Escúcheme, así dice el Señor. Dios no lidiará con su iglesia hasta que ella regrese a su patria. El mensaje de la hora. Vuelvan al original. Aléjense de sus ideas metodistas, bautistas, presbiterianas, de las pentecostales, las asambleas unitarias, trinitarias y quíntuples, o lo que sea, iglesias de Nazareo, peregrinos de santidad, iglesias de Cristo,
Todos son movimientos anticristo y me doy cuenta que esto impacta al mundo. Todos están equivocados, todo es del diablo. Ojo, hay hombres piadosos en todas ellas. Hay gente piadosa en cada uno de esos movimientos, pero la organización en sí no es de Dios. Y Dios nunca la bendecirá. Él nunca lo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que ha llevado todas estas interpretaciones a una cantidad de insensatez? Y por eso las personas no pueden ver muchas veces la palabra, porque es primero y principal, para tú dar la luz a otro, tú tienes que tener la luz. Y si tú no eres luz, ¿cómo tú puedes alumbrar a otra persona? Entonces, nos hemos puesto en una posición que es tremendo. Yo, en lo personal, yo no diría eso lo que el profeta dijo, al menos que sea Dios poniendo eso en mi corazón. Pero como él era profeta, él sabía lo que estaba hablando. Y por eso le decía la importancia de un profeta en este tiempo. Hermano, usted se imagina, hermano, vamos a ser más sinceros. Lo digo con humildad a toda la audiencia. Yo no sé mucho. Estoy aprendiendo. Yo me imagino que el hermano Eber también tiene la misma posición. Pues no sabemos mucho. Estamos aprendiendo. Porque el que quiera saber algo, no sabe nada, mi hermano. ¿Me entiendes? Y Dios dijo así, aprende de mí que soy manso, humilde de corazón. Imagínate, si él era manso y humilde de corazón, entonces uno va a tener que tener arrogancia. No, hermano, estamos aprendiendo. Pero yo lo que quiero decir es esto. Si no fuese por un profeta en este tiempo, ¿cómo estaría usted y cómo estaría yo? ¿Estaría usted a lo mejor adorando ídolos? ¿Estaría usted enredados? Ese es el punto, ¿me entiende? Por eso es la importancia de un profeta en este tiempo. Por eso era importante que Moisés, el profeta, apareciera en la escena. Porque él, yo le voy a decir algo, le voy a hacer una pregunta a los creyentes que escuchan esto. Pero ¿sabes? Cuando me emociono predicando la palabra, a veces hablo así rápido y hablo un poco así, pero no estoy regañando. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Para Dios no era más fácil sacar al pueblo de Egipto siendo Moisés faraón. Iba a ser el próximo faraón. Iba a tener una buena intervención ahí. Sácame al pueblo de Israel, Moisés siendo faraón, y sacaba al pueblo de Israel rápido. ¿Me entiendes? Pero no era la manera del hombre. Cuando Moisés quiso hacerlo a su manera, no mató a un egipcio. Porque ya se creía como, ¿me entiendes? Mató a un egipcio, hermano. Tuvo que huir. Pero cuando yo tuve un encuentro con el Señor, y después que tuvo el encuentro con el Señor, no sabía ni hablar. Ya, porque la Biblia dice que era un hombre en dicho y en palabras. El hombre sabía el idioma, tenía aquella cosa, aquella facultad. Entonces, a veces uno no entiende a Dios. Pero en lo que sí puedo entender yo en lo personal a Dios, es que Dios obra de la misma manera que Él ha venido obrando en todas las edades, y es a través de un profeta. No quiere decir que no haya evangelistas, no quiere decir que no haya profetas, no quiere decir, porque eso está en la Biblia, pero todos tienen que venir de acuerdo a lo establecido en la Biblia, y la Biblia fueron apóstoles y profetas. Y si este profeta de esta edad está en la Biblia, y aún Dios dijo que a la verdad Elías vendría y vino y traería un mensaje de restauración, entonces ¿cuál es la vía para nosotros en este tiempo? ¿La interpretación de un hombre o lo que dijo un profeta? Entonces, cuando un creyente se le revela eso y eso lo impacta en su corazón, no hay nada que discutir. Eso es entre él y Dios. Ok, podemos ir a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia, tenemos un pastor, pero mi absoluto es la palabra. ¿Me entiendes? Y mi absoluto está por encima de todo sentimiento humano y de todo hombre, porque sea todo hombre mentiroso, más Dios verá. ¿Me entiendes? Y yo le digo sinceramente y digo esto. Yo puedo dudar de la palabra de un hombre, pero de la palabra de un profeta tengo confianza, porque yo sé que fue el Señor hablando. Ahora, si este hombre está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, eso es un amén. ¿Me entiendes? Porque aún la Biblia dice que el que se cree que es profeta, dice el apóstol Pablo,
sepa que los que yo hablo son mandamientos de Dios. Y si alguno, o sea, y también dice una escritura que si el que profetiza se cumple, créale. No lo dice la Biblia, créale. Entonces, yo me pregunto, si el hermano Branham fue profeta para este tiempo y hubo muchas profecías, muchas visiones que se cumplieron y muchas cosas que cuando usted escucha sus mensajes son muy resaltantes, son muy hincapié en lo que estamos viendo, en lo que está sucediendo. ¿Cómo debemos andar nosotros? No creemos en el hombre, pero siempre creemos en lo que Dios habla a través de un hombre. ¿Me entiende? Y el profeta dice, ya le voy a decir otra cosita más. Vamos a leerle otra cosita aquí más, hermano, para que usted, ya va. Y el profeta dice, vamos aquí, ok, vamos a borrar aquí. Vamos a, que él dice que el profeta y la palabra son una sola cosa. Vamos a ver si se lo traigo aquí. O sea, estamos tratando de traer algo aquí para que nosotros... se me fue lo que estaba aquí ya. Dios mío, ayúdame. A veces esta computadora, bueno, que Dios nos ayude. Vamos a ver si lo puedo conseguir aquí rápido, porque sé que hay hermanos que están intérpretes. Porque es tremendo, hermano. Ok, ok. Vamos a ver qué dice aquí. Ok. Ok. El bautismo en agua. Escuche bien. Párrafo 174. La palabra del Señor vino a los profetas en los días antiguos. La razón por la cual los llamaron profetas es por cuanto tenían la interpretación de la palabra divina. Ahí me está viendo, hermano, ¿no? Está escuchando. Es por cuanto tenían la interpretación de la palabra divina, porque fueron enviados divinamente. Y las señales y prodigios que lo siguieron probaron que lo eran. Dios ha dicho en su escritura, si hubiere profeta entre vosotros, y si él dice cosas que no son correctas, no se cumple, entonces no le teman. Pero si acontece, entonces oídlo, porque yo estoy con él. Y el profeta dice aquí lo mismo que le vuelvo a hablar. Y la misma palabra profeta significa un intérprete divino de la palabra. Divina, las señales y los prodigios que manifestaban la palabra son una señal de que ella vino. Ahora, nosotros creemos que el don de profecía que se une a la palabra es el mismo. Y él dice aquí, en la deidad explicada del año 61. ¿Qué significa un profeta? Un intérprete divino de la palabra. La palabra del Señor vino al profeta. ¿Ven ustedes? Pero solo eso no viene al caso. Dice, pero de todas maneras, lee de un hermano aquí, ok, solamente eso. Un intérprete divino de la palabra. Y dice aquí, para ver, la identificación de Cristo en todas las edades, párrafo 93. En el principio, Él les habló a los profetas. Ahora ve usted, hermano Eber, en el principio, Él les habló a los profetas. Dijo, Elías, ¿qué haces ahí? Como ustedes recuerdan, los profetas. Él le habló a los profetas. O sea, no fue a un grupo, entienda, fue a un profeta. Y le decía, aún la Biblia dice que Jeremías ya Dios lo había visto en el vientre de su madre, o ante el vientre de su madre, a Jeremías. Y Jeremías no quería ir, pero el Señor lo había elegido, pues, ¿me entiendes? Y dice, y la palabra del Señor vino al profeta. Y el profeta pudiendo predecir cosas divinas, porque ve, es que es tremendo. Intérprete y la palabra divino, allí va siempre.
Y sucediendo justamente de esa manera, esa era su identificación. Un profeta, en otras palabras le dicen vidente, hermano. Un profeta, vidente, significa uno que predice o que da a saber. Y también es un intérprete divino de la palabra escrita. Cualquiera sabe eso, sabiendo lo que significa un profeta. Entonces, es tremendo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero estoy citando el mensaje, lo que dice, pues, o sea, vamos a ver si Dios mío, creo que es este. Ajá, vea, párrafo 163, Cristo se identifica igual en todas las generaciones o en todas las edades. Ahora, un profeta, o sea, nuestra palabra inglesa, profeta significa un predicador. Ahora dice, pero en el Antiguo Testamento no era un profeta exactamente, era un vidente. Y el vidente predecía cosas por venir. Y también esa era su credencial como intérprete divino de la palabra, escrita, porque su propio ministerio estaba manifestando esa palabra. ¿Ven? Así que eso lo hacía ser el profeta. Y el hermano Branham dice aquí en el párrafo 164, y cuando Jesús vino, él hizo exactamente eso. Él lo miró directamente y le dijo, él lo miró directamente y lo dijo. Él no solo lo conoció por su nombre, que era Simón, sino que también conoció a su padre Jonás. Y él supo entonces lo que su padre le había dicho, que ese Mesías sería un profeta. Incluso el Señor, cuando apareció en la escena, fue identificado como un profeta, porque él cumplió también ese ministerio, hermano, pero era el Señor, ¿me entiende? Era Dios. Aun cuando se le apareció a la mujer samaritana, la mujer samaritana le dijo, paréceme que eres profeta, porque ellos sabían que cuando apareciera la palabra vindicada, la palabra profética en la escena, ¿me entiende? Haría esas cosas, ¿me entiende? Tomaría ese ministerio de profeta, de traer la palabra. Ahora, quiero decirle a todos mis hermanos, yo que solamente la palabra debe venir a un profeta. O sea, ¿qué lo quiero decir? No estoy diciendo que solamente la palabra, o sea, es el profeta y ustedes no pueden hacer más. No, no estoy diciendo eso. Sino que en cuanto a revelación y en cuanto a interpretación de la palabra, ese ministerio de traer esa revelación viene a un profeta, no es a un pastor, porque un evangelista, su ministerio es traer las almas a Cristo. Un pastor es un apacentador. Un maestro es aquel cual Dios le da habilidad para enseñar y engranar 4 o 3 escrituras y traer un mensaje igual. Cumplen la misma función, pero el profeta dice en los ungidos del tiempo del fin que no hay un orden más alto. O sea, el ministerio del profeta es el orden más alto para traer la revelación de la palabra. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo me refiero. Yo no estoy diciendo que ninguno pueda predicar, sí, pero en cuanto a revelación, eso le corresponde a un profeta. Es mi punto de ver la palabra y ver el mensaje, y ya ustedes saben lo que yo le he citado. Si ustedes quieren, hermano, todos esos párrafos que yo le he dicho, ustedes pueden leer ese mensaje completo y ahí se va a dar cuenta, pues, ¿me entiendes? Pero el que habla tiene que hablar de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al mensaje, y respetando la posición de ustedes, porque somos hermanos y tenemos que respetarnos, y respetando la posición aquí de nuestro hermano. Entonces, hermano, le digo para el paso a usted, bueno, tiene derecho a decir, estamos en su live. Sí, hermano, con responsabilidad, hermano. El tema es bien polémico, como le dije al principio, porque genera dos posiciones. He estado abordando yo la posición quizás un tanto diferente a la suya, pero estoy muy de acuerdo en muchas cosas que ha dicho.
en el hecho de que usted acaba de decir de que Dios revela su palabra a un profeta y la importancia de un profeta para poder tener la revelación divina de Dios. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos a hacer una aclaración. Decir que únicamente el profeta de Dios puede interpretar la palabra. La pregunta que debemos hacernos ¿es realmente eso una enseñanza del mensaje predicado por el hermano Branham o es una interpretación posterior a la muerte del hermano Branham? La respuesta de que si el hermano Branham me enseñó de que él era el único que podía interpretar la palabra, honestamente es no, hermano. El hermano Branham no enseñó eso. Lo que el hermano Branham enseñó es lo que usted acaba de decir, acaba de enmarcar, y estoy completamente de acuerdo, porque usted lo dijo. Dios revela su palabra a través de un profeta, pero nunca el hermano Branham me enseñó que los demás ministerios no pueden enseñar ni explicar la escritura. Seamos claros, la revelación viene de Dios a un profeta, pero la enseñanza también está dada a la iglesia a través de Efesios 4:11. Estamos correctos. Amén, hermano. Amén, Eso hermano. es correcto. Amén. Amén. Entonces, la Biblia vemos que Dios trata con profetas, hermano. El patrón bíblico es el que manda aquí, porque correcto. Sobre ese patrón nos vamos a regir. Y el patrón bíblico dice que hay un principio bíblico que el hermano Branham usaba y que vamos a traerlo acá, hablemos claro hoy, y es el principio de Amós 3:7. Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Hermano Branham me enseñó que cada edad tiene un mensajero. Fueron 7 edades y cada una de las 7 edades tuvo su mensajero que trajo la revelación necesaria para cada tiempo. Ahora, algo importante que yo quiero para que vayamos aclarando este tema, hermano Moisés Hernández de Venezuela, es que interpretar etimológicamente la palabra en el diccionario, si usted lo busca, hermano, es enseñar, explicar, comprender el mensaje. Entonces, cuando decimos que si únicamente el profeta puede interpretar, estamos diciendo solo el profeta puede explicar, solo el profeta puede entender correctamente el mensaje. Eso no lo enseñó William Branham. Lo que William Branham me enseñó es la revelación divina viene al profeta y el profeta trae la revelación a la iglesia. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Eso. Correcto, y es lo que dice Amós 3:7. Sí, entonces, correcto. Quisiera explicar algo que es la diferencia entre revelación y interpretación. Dos cosas muy diferentes. Hay una duda que surge cuando escuchamos este tema, porque existe la diferencia entre recibir revelación y recibir enseñanza de la palabra. Entonces, hay una diferencia clara. La revelación viene directamente de Dios y para eso se necesita un profeta de Dios. Por eso el hermano Moisés Hernández citó el mensaje y nos hizo ver la necesidad de un profeta. Ahora, pero una cosa es revelación y otra cosa es enseñanza. La enseñanza requiere que alguien la explique, requiere que alguien que ya ha entendido la enseñanza la pueda traer en forma correcta y explicar a el pueblo de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros vemos por qué estableció Dios 5 ministerios para enseñar y edificar con la palabra de Dios. El ministerio quíntuple
sabemos, yo le explicaba esta mañana al hermano que el ministerio es el ministerio del Espíritu Santo. Y en el ministerio del Espíritu Santo tenemos 5 oficios. El Espíritu Santo capacita a 5 oficinas, a hombres, los entrena, los capacita, los equipa para una obra específica. Y mirábamos que era el unificar en la fe, el llevar a la iglesia la estatura del varón perfecto. Entonces Efesios 4:11 nos habla que Dios ha establecido esto, ha establecido 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Todos tienen una función de perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Por tanto, la enseñanza no está limitada al profeta, sino que Efesios 4:11, a través de estos hombres capacitados por el Espíritu Santo, van a llevar van a explicar, van a hablar de la correcta enseñanza. Por eso, no solo el profeta en esto, pero solo el profeta puede recibir la revelación divina, como vimos al principio de Amós 3:7. Ahora, el papel de un pastor de Efesios 4:11. Si el profeta, y esto lo pudimos ver nosotros en Jeffersonville, Indiana, en operación, cuando estaba el pastor, el hermano de Bill, en la iglesia de Jeffersonville, Indiana, y el hermano Branham era el pastor de la congregación. Perdón, el hermano Branham era el profeta, el hermano Neville era el pastor. Entonces, si el profeta trae la revelación divina, entonces, ¿cuál es el papel del pastor en la iglesia? El pastor es responsable de alimentar a la iglesia. Hermano Branham me enseñó muchas veces que el pastor es su pastor del rebaño y debe enseñar la palabra correctamente. Debe de correctamente, sí. Ahí lo dice que claramente. Entonces, ¿por qué hoy escuchamos que algunos creyentes dicen que solo el profeta puede interpretar la Biblia? Y el hermano Moisés Hernández nos ha estado explicando, nos ha dado citas. ¿Por qué hoy escuchamos a hermanos decir solo el profeta es el único que puede interpretar? Y yo le di 3 razones por las cuales la iglesia, la comunidad del mensaje, ellos están haciendo eso. Uno, porque quieren proteger la enseñanza correcta del mensaje, la original. Reaccionan en contra de todo eso, el error denominacional, y tratan de evitar que no entre ningún error. Para ellos dicen solo el profeta puede tener la interpretación de la palabra, pero realmente eso no lo enseñó William Branham, porque no hay ninguna cita donde diga el hermano Branham: yo soy el único que puede interpretar la palabra. Fuera de mí, todas las otras interpretaciones son errores. Solo yo soy el que Dios ha mandado para interpretarles a ustedes. No hay ninguna cita donde explícitamente el hermano Branham diga: yo soy el único que va a interpretar la palabra. Ahora, la autoridad es la Biblia, la final autoridad, porque debemos de tener la autoridad final, siempre la palabra de Dios. Hermano Branham dijo muchas veces, el ministerio era regresar a la Biblia, en ningún momento reemplazarla. Entonces podemos decir hoy, el profeta trae la revelación divina. Él recibe la revelación divina, pero la iglesia debe estudiar, debe enseñar y debe de vivir la palabra de Dios. Si Dios revela su palabra,
luego la iglesia lo recibe, la cree, la enseña y la vive. Porque este mensaje no ha venido para debatir, no ha venido para discutir, sino para que seamos verdaderos y genuinos cristianos. En cuanto a esto, mi hermano Moisés, espero estar hablando claro. Respeto mucho su posición y estoy muy de acuerdo en muchos aspectos que usted ha expuesto, hermano Moisés. No sé, eso es compañerismo, crecer juntos en un entendimiento. Hermano Moisés, ¿desea agregar más al tema Sí, sí. o le gustaría Bueno, que pasáramos a despedirnos? Usted me dice. bueno, voy a decir otra cosita aquí. Bueno, escúcheme, vea. Este, cuando yo decía de interpretar la palabra, o sea, me refería a la revelación. Recuerde que Amén. el mensajero, Dios le dio la interpretación correcta de qué significaban esos sellos, de qué significaban las edades. O sea, nadie pudo haber, él dijo, eso fue lo que dijo, eso fue lo que le dijo, creo que fue el ángel, o los 7 ángeles, o la voz, cuando le dijo que esos misterios que habían estado ocultos serían revelados. Y entonces Dios le dio la interpretación divina de lo que significaba todos esos símbolos, porque eran símbolos, el Apocalipsis está escrito en símbolos. Entonces, Dios le dio la interpretación y el profeta la trajo en forma de revelación, o sea, revelando el misterio de lo que decía eso a la iglesia. Ahora, la iglesia tiene que venir y la iglesia no puede buscar otro fundamento o tratar de que quiso decir, uno tiene que quedarse solamente con lo que dice la palabra. El profeta lo dice, tratando de hacer un servicio a Dios y hacer la voluntad de Dios, dice, ni siquiera se imagine cosas, ¿me entiende? No diga, no interprete, solo crea, diga lo que dice esa cinta, ¿me entiende? Entonces nosotros estamos llamados a creer, no imaginarnos cosas. Yo creo que ya la revelación Dios la trajo a través de un profeta y el ministerio quíntuple, ¿me entiende? Tiene que obrar en base a lo que dice las escrituras, en base a la escritura de la hora y en base a la manera provista por Dios, que fue un profeta, y en base a ese mensaje, porque ese mensaje era prometido, no fue prometido antes de la venida de Cristo, fue prometido después de la venida de Cristo y antes de la venida del Señor. O sea que hay un intermedio allí entre la primera venida y la segunda venida. Se prometería un mensaje que traería ese mensaje, representaría el profeta traería un mensaje de restauración. Y eso era volver al principio. Hermano, ¿a qué principio? No a nuestros padres, allá a nuestros apóstoles, nuestros padres, aquellos, los que fundamentaron, donde se fundamentó la iglesia verdadera, la iglesia primitiva, bajo el fundamento sobre el fundamento de esos apóstoles y profetas. Entonces, usted no se acuerda cuando el profeta estuvo allá que dijo, todo eso son de Pablo, no recuerdo si la visión de la novia, y él dijo, todo eso entra. Entonces, si Pablo entra, yo también entro porque yo he predicado lo que predica Pablo. Entonces, yo siento que por eso es importante la necesidad de un profeta por este pueblo, porque si no fuera así, entonces el pueblo estuviera, ¿me entiendes? El pueblo estuviera como dispersado, no hubiera una manera, está bien, y uno pudiera justificarse ante el Señor, está bien, Señor, usted me va a condenar a mí, pero no había algo de la cual yo pudiera entrar, pero no, pero que nosotros sabemos como novia que sí hay una manera provista y que la única manera que uno pueda llegar a Dios es bajo esa manera provista. Y lamentablemente no todo el mundo puede ver esa manera provista, ¿me entiendes? Otros se desvían, otros tratan de interpretar, pero es una minoría, hermano. El profeta está hablando en estrecha la puerta y él decía, hermano Branja, dice usted que solamente, porque el hermano Branja citó la escritura cuando dice, así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Entonces dice, hermano Branham, usted me está queriendo decir que solamente 8 personas se van a salvar. Y él dice, no lo sé, hermano, pero en aquel tiempo fue una minoría y en este tiempo también es una minoría. Y el profeta está explicando y muchas personas han sacado eso de contexto y han dicho, no, que el profeta dijo que son 8 los que se van a salvar. No entendiendo, o sea, tienen que leer. Pero el profeta viene diciendo algo que a mí me llamó mucho la atención y él dice que en aquel tiempo, cuando una persona tenía que pasar 400 años para que él fuera integrado de nuevo como a ese linaje, algo así, no recuerdo muy bien, y él citó Deuteronomio 14. Entonces, él dice que en este tiempo, dijo una palabra, dice, por eso es que en este tiempo hay tantos hijos ilegítimos por causa de la prostitución, por causa del adulterio, por causa de la fornicación. Y es tremendo porque es verdad lo que está sucediendo. Ahorita hay millones y millones de personas, pero la pregunta es, ¿cuántas han llegado por el linaje correcto? ¿Me entiendes? Es tremendo. Pero yo creo que cuando Dios llama a una persona y si es simiente, Dios rompe esa maldición. O el Señor ya la rompió porque la Biblia dice que Él nos limpió, que dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y yo creo que esa ofrenda fue precisamente para eso. Esa ofrenda fue porque Dios nos predestinó ante la fundación del mundo. Ahora, hermano, pero casó esto así y pasó allá, fue de esta forma. Hermano, tenga paz en su corazón. Si Dios lo llama a usted, sígale creyendo. No crea, el profeta dice, no crea como que no va, crea que usted es uno de esos 8 también. ¿Me entiende? Crea que usted va a estar ahí entre esos 8. Y yo les digo, hermano, tantos millones y billones de personas que se van a perder y la minoría se va a salvar. Entonces la cosa nos conviene orar, buscarle a Dios, consagrarnos más al Señor, apegarnos de Dios, porque la cosa está tremenda, porque estrecha es la puerta y ancho y angosto el camino, y pocos son los que la hallan, y es tremendo, hermano. Entonces yo siento esto a todos mis hermanos que van a escuchar esto, yo siento que solamente hay una manera, que solamente Dios bendice de una manera, que solamente hay una manera a donde uno pueda ir, que solamente hay una manera en que Dios recibe una alabanza. Recuerda que en el Antiguo Testamento, cuando el adorador iba a ofrecer sacrificio, él tenía que asegurarse de que el cordero fuera sin mancha, sin defecto, sin alguna cosa, porque si él hacía todo y alguna manchita estaba allí, Dios no recibía ese sacrificio. Y yo le decía a mi esposa, entonces nosotros venimos de esta manera, quizás estamos enojados, quizás tenemos esto y tenemos X cosas con algún ministro, con algún hermano, con un pastor. Pero si en aquel tiempo se requería esa manera para que el adorador llegara a Dios, en este tiempo es como salga. No, imposible. Dios no muda, Dios no cambia. ¿Me entiendes? Él es perfecto. El hombre cambia, la tierra cambia. Todo lo que Dios hizo es perfecto y todo lo que Dios hizo está en su lugar. La única cosa es que el hombre se ha salido de su lugar. ¿Por qué? Porque él siempre ha tratado de entender a Dios y a Dios no se le entiende, a Dios se le cree. Porque Dios es un Dios de misterio y Dios es un Dios infinito y nuestros pensamientos finitos o naturales no podemos entender muchas veces los misterios de un Dios infinito. Eso es inexplicable. Por eso es que somos creyentes, porque el creyente solamente cree la palabra así no la entienda, hermano. Esto es todo mi humilde opinión, este es todo mi humilde aporte, sin intención de ofender a nadie, sin intención de destruir a nadie, sin intención de ofender a nadie. Somos hermanos. Si usted no lo ve de esa manera y yo lo veo de esta manera, igualmente seguiremos siendo más hermanos. Pero sí sé algo, que si el Espíritu Santo que nos está guiando a nosotros, nos va a enderezar. Si usted está errado, lo va a enderezar. Y si yo estoy errado, me va a enderezar, porque allá no entra nada incorrecto ni nada torcido. Eso es todo lo que le puedo decir. Amén, hermano. Después de analizar este tema a la luz de la Biblia y las enseñanzas del ministerio del hermano William Branham,
junto con el hermano Moisés Hernández de Venezuela, hemos podido llegar a un equilibrio doctrinal importante. El hermano Branham me enseñó que Dios revela su palabra por medio de un profeta, siguiendo el patrón bíblico que vemos a través de toda la escritura. Sin embargo, eso no significa de que solo el profeta pueda interpretar o tener la capacidad de enseñar o explicar la palabra. La misma Biblia enseña que Dios estableció diferentes ministerios en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Cada uno tiene una función dentro del plan de Dios para que la iglesia crezca en entendimiento espiritual. Por lo tanto, el papel del profeta es traer la revelación, tal como el hermano Moisés Hernández de Venezuela nos ha enfatizado. El profeta trae la revelación, mientras que el ministerio en la iglesia tiene la responsabilidad de enseñar, de explicar, de alimentar, de guiar al pueblo de Dios a esa palabra revelada que al profeta. Ahora, si solo el profeta pudiera interpretar la palabra, entonces ¿por qué Dios estableció pastores, maestros para enseñar a la iglesia? Les vamos a dejar esa reflexión. Mis hermanos, ha sido un gusto que nos hayan acompañado en este Hablemos Claro. Esperamos tener al hermano Moisés Hernández con otros temas dentro de este ministerio de evangelización mundial a través de este medio. Hermano Moisés, agradecemos su participación y le cedemos la palabra para alguna palabra final que desee agregar, hermano. Bueno, mis hermanos, como les dije, creemos en la palabra, creemos que antes que suceda el rapto, Dios tendrá que enderezar lo que está torcido. Creemos eso, le amamos, le queremos. Estamos en nuestro canal de Facebook como Extractos del Mensaje, así como aparece la imagen, la espiga aquí amarilla. Usted cuando entra, ven eso ahí. Ok. Nuestro hermano Eber también está como el ilustre guerrero, creo, o Eber García. Sale su foto de perfil. Y en YouTube, si sale así como está el nombre, el mensaje de la hora, y sale la espiga aquí, lo identifico con la espiga. Allí lo que hacemos en esa página de Facebook es solamente subir extractos del mensaje. No subimos ni transmitimos predicaciones en vivo. Queríamos hacerlo, pero por causa de muchas situaciones no lo hemos hecho, pues. Pero les sugiero que vayan a esa página, se suscriban y vean que no solamente tenemos extractos, hay muchos testimonios, videos del profeta. Y sí les recomiendo, bueno, para todos los oyentes del mensaje, los que escuchan el mensaje, como una hermana decía, esta mañana no me apareció la notificación del mensaje porque siempre subo uno diario. Es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Es una forma como de evangelizar, ¿me entiendes? Porque es la palabra, aunque también lo hacemos presencialmente, pero también lo hacemos por aquí. Bueno, creo que eso va a ser una de las cosas de la cual nadie va a tener excusa en el día del juicio, que nadie me habló, que nunca oí. En algún lugar usted tuvo que oír la palabra del Señor. Y a lo mejor eso va a resonar allá en el día del juicio. Espero que no. Espero que todos los que oigan este mensaje sean novias, porque ese es el problema. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Entonces, lo invito a que vaya a nuestro canal El Mensaje de la Hora, se suscriba, vean los mensajes. Diariamente estamos subiendo mensajes, predicaciones completas. Y también lo traemos con subtítulos. El hermano Ebel se dio cuenta que eso es un trabajo. No se crea, eso es un trabajo. Y yo lo he querido hacer de esa manera porque hay personas que quizás no pueden escuchar muy rápido, pero pueden leer y entren en la sincronización. Un hermano me dijo, no, a mí me gusta escucharlo de su canal, porque usted tiene los subtítulos, yo veo ahí la tablet o veo el mensaje y ahí pasan el párrafo, yo voy escuchando, voy leyendo y voy marcando los párrafos, se me hace mejor, más fácil.
Amén. Bueno, gloria a Dios. Es un trabajo inmenso, hermano. Pero bueno, esperamos que el que nos recompense sea el Señor. No buscamos no buscamos que usted nos dé algo, ni si usted se da cuenta, no ponemos ni dirección de PayPal ni de nada, no. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella, como dice la Biblia en Proverbios. Pero sí los animo a que escuchen el mensaje. Si ustedes sienten una duda, si sienten algo, vayan en sinceridad con Dios. Dios, no entiendo esto, escuché esto, Padre, muéstrame. Y yo estoy seguro que si en la Biblia hay una pregunta en cuanto a revelación, tuvo que venir al profeta de la hora, porque él fue el que trajo la revelación a través del Espíritu Santo. Y le digo, como decía nuestro hermano Billy Paul, Dios lo pensó, el profeta lo habló y yo lo creo. Y eso lo concluye todo. Bueno, mi hermano, Dios me lo bendiga, Dios me la guarde y un gran shalom. Un trabajo muy ordenado, muy profesional, digno de elogiar lo que el hermano Moisés Hernández está haciendo. Suscríbanse a su canal, denle like y hay que apoyar el evangelismo que está llevando el hermano en su canal de YouTube. Mis hermanos, por hoy terminamos. Esperamos tenerlos en una próxima de Hablemos Claro.